Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una mesa redonda. María Fernández de Gorostiza es directora de Desarrollo de Negocio en L'Oréal Dermatological Beauty. Leonor es directora científica también de L'Oréal Dermatological Beauty. Tomás Muret es vocal del Consejo General de Colegio de Farmacéuticos. Es demasiado largo. Y Manuel es vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. He visto un montón de vídeos de Tomás. A Tomás lo he conocido hoy y me encanta, en uno de sus vídeos comenta que algo deben de estar haciendo bien las farmacias cuando el retail les imita. Y es verdad que en zonas, incluso en Sephora, vemos a dependientes con bata blanca que se hacen pasar por farmacéuticos para dar más credibilidad, dar un consejo más personalizado. Y eso al final hace eco que las farmacias las cosas se están haciendo bien. Pero aquí os dejo, abro el melón porque creo que puede dar de sí el tema. Y vosotros tenéis aquí una mesa redonda estupenda, así que me voy a sentar en la parte de los que se lo pasan pipa. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, venimos a hablar de dermofarmacia, venimos a hablar de farmacia y, sobre todo, poniendo en contexto, yo creo que lo que está pasando en el mercado, Fernanda introducía algunos datos, pero por poneros también a todos en situación, ¿no?, de lo que está pasando en el mercado de la belleza en España. Es un mercado que está siendo dinámico, es un mercado que va al más 5,8%. Y la farmacia, es cierto, que está en positivo, que está evolucionando, pero no está consiguiendo, ¿no?, superar hoy los crecimientos que están teniendo otros universos como el selectivo, como el gran consumo o como el e-commerce, que está a veces incluso volando, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no?, que en la categoría principal del mercado de la belleza, que es lo que llamamos el skincare, que es rostro, corporal y fotoprotección, la farmacia es nuestro corazón, es el alma, ¿no?, donde nosotros tenemos algo que decir como farmacéuticos, y en esa categoría tenemos mucho que decir, hay muchas oportunidades de futuro, y quizás en esta mesa redonda vamos a intentar juntos poder, bueno, pues acompañaros en ese camino de por dónde podemos ir tirando todo el canal farmacia. Aquí somos los 4 farmacéuticos, así que más compromiso que hay aquí con la farmacia creo que no lo hay, pero sobre todo por algo muy importante. Del total marcas de skincare que hay en el mercado de Health and Beauty, el top 10, 6 marcas son de dermofarmacia. Con lo cual, efectivamente, algo estamos haciendo bien en el universo de la dermofarmacia para que 6 marcas, ¿no?, estén conquistando el universo de la belleza con marcas como pues Nivea, Lancôme, unas marcas de otros universos que para muchos son visionarias, pero realmente la dermofarmacia lo está haciendo. Y sobre todo con un dato importante, la dermofarmacia no ha tocado techo. La dermofarmacia hoy es consumida solo por el 18% de la población española. En países como Francia, más del 23-25% de la población usa dermofarmacia, con lo cual tenemos que estar seguros, todos los que estamos aquí, de que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y si a eso le sumamos a que 2 de cada 5 pacientes que tienen una problemática de la piel, antes de ir a cualquier profesional de salud, y antes lo decía, ¿no, Marta?, la farmacia es la cercanía, es la confianza, es el consejo experto, pues antes de ir a cualquier sitio van a la farmacia. Con lo cual, algún papel clave, ¿no?, tendremos como farmacéuticos para conseguir conquistar este mercado. Así que lanzo a Tomás la primera pregunta, ¿no?, desde tu punto de vista, que tienes una visión muy global y muy transversal de toda la vocalía y de todo el trabajo de la farmacia comunitaria, ¿cuál crees que es el papel, ¿no?, del farmacéutico como esta agente clave en la salud de la piel y del cabello? Vamos a ver, buenas tardes a todos. Gracias a CBN Bank por la invitación. Y, bueno, es verdad, hemos escuchado los datos que ha contado Marta. Es verdad que en el crecimiento de la farmacia en 2024 fue al mismo nivel que el mercado y este año sí está un poco por debajo del mercado. Pero cuando hablamos de todos estos datos tampoco nos tenemos que asustar tanto porque dermofarmacia incluye perfumería y cosmética. O sea, los perfumes son cosméticos, ¿no? Y van dentro de este mundo. Nosotros no tocamos nada de perfumes, el perfume está disparado. Por lo tanto, a veces los números
sabéis cómo lo hacen los políticos, ¿no? Que los podemos llevar hacia un lado y verlos muy malos o hacia el otro lado y verlos muy buenos, ¿no? Por lo tanto, a mí, yo que soy una persona que me gusta ver el vaso medio lleno, más que medio vacío, y soy un apasionado de la dermofarmacia y de la farmacia, creo que estamos en un momento en que podemos hacer las cosas bien. Lo que hay cosas que a veces me asustan, porque yo creo que si como farmacéuticos, como farmacia, si pensad cada uno de vosotros que tenéis una farmacia, si quitaseis el letrero y la cruz de la farmacia, ¿sería reconocible como una farmacia o parecería más una perfumería, no? Claro, tenemos que pararnos a pensar qué queremos ser. Si queremos ser más Séforas o queremos ser más farmacia. Esto es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que dar, yo creo que podemos, sin lugar a dudas, apostar por la dermofarmacia, apostar por hacer unos escaparates que llamen la atención, lo que queramos, pero tenemos que tener una imagen sanitaria, ¿no? Lo comentaba la doctora antes, dice, dais cercanía, pues esa parte no la tenemos que perder, esa parte nos tenemos que apoyar muchísimo en ella. Y luego tenemos otra cosa muy importante, que es, lo ha dicho María ahora mismo, que el paciente, 2 de cada 5 va primero a la farmacia. Y hay un tema que desde pandemia nos hemos dado cuenta todos. Ir a atención primaria hay que ir con cita y no te dan cita hasta 3 o 4 días. Conseguir cita en dermatólogo, ya sea privado o público, cuesta muchísimo tiempo, por lo tanto, vienen cada vez más consultas sobre, ya no solo problemas relacionados con la piel, que sí, sino también con temas relacionados con la piel, con distintos temas. ¿Qué ocurre? Que tenemos que saber dar una respuesta. Nosotros no diagnosticamos, nosotros tenemos que tener los criterios de derivación al médico clarísimos, porque tenemos que saber dónde está nuestro papel. Pero en ese periodo entre que el paciente viene a la farmacia y va al médico, le tenemos que poder dar una ayuda. Y allí es donde tenemos que estar y donde tenemos que ser claves y saber apoyarnos. Y luego también tenemos que apostar muchísimo. Nosotros desde el Consejo apostamos por una farmacia mucho más asistencial, basada en servicios. Y yo creo que hay que apostar por los servicios. No todo el mundo puede entrar en el servicio, no todas las personas que entren en la farmacia los vamos a pasar por el servicio, pero sí que es importante tener un servicio de dermofarmacia que funcione correctamente, bien protocolizado y que la persona que lo requiera pueda pasar a través de ese servicio y esta persona pueda conocer diferentes servicios que tengamos en la farmacia y pueda saber, oye, pues en aquella farmacia me dan un consejo integral de todo lo relacionado con la piel. Saber que lo tienen, saber que lo podemos dar. Tenemos que poner en valor nuestro consejo farmacéutico y lo tenemos que hacer juntos para no poner en riesgo la dermofarmacia en la farmacia. Y es que tienes toda la razón. Al final, la salud de la piel es realmente un cuidado integrativo, ¿no? Al final, lo que vemos en la piel es lo que se refleja en nuestra salud integral. Y el papel, como decía Tomás, ¿no?, de la farmacia es fundamental. No solo eso. En España hay 33 millones de personas con patologías de la piel. Y como decía antes Marta, también la medicina estética está integrada, ¿no? Más de 14 millones de personas se hacen un procedimiento estético. En un lado, podemos mejorar la calidad de vida de esas personas, la adherencia a los tratamientos, y ese es el corazón y alma, como decía antes, de la farmacia, pero también podemos abordar los protocolos integrados después de una realización de un cuidado estético, un procedimiento estético. Con lo cual, con todo esto y con todas las tendencias que vemos de salud, donde la inmediatez, el ya lo quiero todo, ¿no? Ahora los consumidores quieren todo ya rápido y una noticia que fue noticia ayer, dentro de 5 días ya no es nada, ¿no? Esa era de la inmediatez, de la obsolescencia, donde realmente todos queremos sentirnos bien, hace que nos lleve a tendencias donde el cuidado de la piel y el cabello, el abordaje desde la farmacia hacia todo el campo de la dermofarmacia es pues muy diferente, pero además con muchas oportunidades para desarrollar esas tendencias. Y ahí me voy con Leonor, desde tu experiencia bastante y amplia y vasta, ¿no? ¿Cómo recomendarías tú a un farmacéutico que ya tenga desarrollada la dermofarmacia o que digáis, uy, aquí hay una oportunidad enorme, cómo abordarla dentro de la farmacia teniendo en cuenta todas estas tendencias? Bueno, yo creo, experiencia poca, 40 años no son nada. A ver, yo creo que tenemos muchos puntos a favor, pero también tenemos que saber cómo jugarlos, porque efectivamente, y lo decíais antes, pues la gente se pone una bata blanca
y ya es la más feliz del mundo, ¿eh? Nosotros tenemos gente de marketing que se pone una bata blanca y está, pero maravillosos. Tenemos que trabajar con esa conciencia de que tenemos una diferencia con el resto de canales y tenemos por una parte todo nuestro conocimiento, tenemos esa parte de complemento que decías como el médico, ¿no? El médico diagnostica, conoce diagnóstico y hago, bueno, pues vamos a decir, sé lo que le tengo que dar o lo que le tengo que aplicar y nosotros estamos un poco en ese paso intermedio para seguirlo. Entonces yo creo que tenemos dos grandes grupos. Tú lo decías antes, tenemos una parte y no lo tenemos que olvidar, que es ese complemento, ese cuidado dermocosmético que tenemos con las patologías, porque hay cada vez más patologías, no solamente patologías directas en la piel, sino patologías que nos van a afectar en la piel, porque al final la piel es el órgano cutáneo por excelencia donde muchas veces va a recaer todo. Y ahí yo creo que tenemos una panoplia muy amplia y tenemos que seguir trabajándolo y de hecho pues está trabajando todo ese consejo, ¿no? Ese pues proyecto AX que nosotros tenemos para tener ese concepto que en Francia, como tú decías, tú vas a una farmacia, pides un antibiótico y enseguida te preguntan si tienes un fotoprotector. A mí me ha pasado en una farmacia al lado de una gasolinera, que dices, bueno, es el sitio más raro del mundo para poner una farmacia y allí he llegado, me habían prescrito un antibiótico y lo primero que han hecho es decirme, tienes un fotoprotector, sabes que el medicamento que te han recetado es fotosensibilizante y necesitas una fotoprotección, si quieres yo te ayudo y he pensado, esto es maravilloso, le he tenido que decir, no, bueno, perdona, es que soy de L'Oréal y ya lo llevo puesto. Pero he dicho, gracias, felicidades. Y por otro lado, que yo creo que esto se está trabajando mucho y además, bueno, pues en la clínica del doctor Pedro Jaén, pues hace poco que hemos estado y que yo lo conozco también desde hace muchos años, y la medicina está trabajando también en toda esa parte de piel sana. Estamos en el momento donde todos estamos hablando ya del nuevo concepto. El antienvejecimiento ha quedado atrás, ahora es la longevidad saludable. Cómo podemos no solamente vivir más, sino estar mejor. Y nadie en la farmacia, yo creo que somos el punto donde también conocemos, igual que los médicos hacen toda esa anamnesis y conocen la historia clínica, pues nosotros también conocemos qué es lo que toman, qué es lo que comen, dónde viven, cómo se relacionan, es decir, toda esa parte de esposoma y toda esa parte también de salud de la piel sana, porque cada vez necesitamos más ese bienestar. Y creo que tenemos que adoptar todo esto. Probablemente no lo podemos hacer todo junto, pero sí cada uno trabajar en aquellos sectores, dependiendo del público que tengáis, que podamos trabajar. Y tendréis que hacer un plan. No se puede hacer así, ale, ya está, que me han puesto aquí y ya está. Hay que trabajar, hay que estudiar mucho, hay que formarse. Y yo creo que en ese sentido, tanto la industria como los colegios de farmacéuticos, pues estamos trabajando en ese sentido y la universidad también, que lo estoy viendo ahí, la universidad está trabajando también para promover toda esa parte, porque como decíais antes, pues es un trabajo multidisciplinar. Yo creo que aquí han salido varias cosas, ¿no? Una en la que decía Tomás, ¿no? De la farmacia no tiene que desnaturalizarse. Muchas veces queremos parecer ciertos establecimientos, y antes nombraban algunos. Leonor nos hablaba de la terapia coadyuvante, yo de los 33 millones de personas que tienen patologías o las enfermedades del siglo XXI que generan efectos secundarios en la piel. Yo creo que esto es la clave del futuro y la sostenibilidad de la dermofarmacia en los próximos años para la farmacia. Va a ser el motor de crecimiento, ¿no? El ser farmacia, ser realmente farmacia, donde la eficacia demostrada, los estudios clínicos, antes hablaba, ¿no, Fernanda, de la inteligencia artificial, utilizar más de 44.000 terabytes de datos para que nuestros científicos formulen, ¿no? Productos que realmente luego estén demostrados con médicos y con farmacéuticos, pero que hay algo más que yo creo que hay que hacer en la farmacia y creo que está
relacionada con la importancia de los servicios, ¿no? y de qué es lo que se ofrece en la farmacia a nivel servicio de dermofarmacia. Y me gustaría, Manuel, un poco que compartieses con la sala cómo, pues cómo lo ves y cómo recomendarías, ¿no? también el poder abordar esta parte del servicio que es tan importante. Servicios nuevos, ¿no? Porque hasta ahora, buenas tardes, muchas gracias, CBNK. Hasta ahora, en la dermofarmacia la hemos trabajado y yo creo que desde la Vocalía Nacional hemos hecho un gran trabajo en los aspectos referentes a las patologías. Entonces, nosotros tenemos, de hecho, 10 procedimientos, 10 protocolos de trabajo para abordar pieles con problemas de psoriasis, de acné, de celulitis, en fotoprotección. Pero ahora se pone encima de la mesa, yo creo que es lo que hoy nos trae el título de esto, que es el futuro. Entonces, antes lo decía la doctora, aparecen unas nuevas tendencias en que ya no solamente es el cuidado de la enfermedad, ni siquiera limitarnos a no tener enfermedad o a ser saludable, sino a tener un bienestar, a disfrutar de eso, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajarlo también en la farmacia. El otro día estuvimos trabajando en Zaragoza sobre cosmética y deporte, ¿no? Una actividad como el deporte, pues empezamos a profundizar un poco y vemos que la persona que hace mucho deporte, que hoy día son muchísimas, pues tiene unas pautas de higiene totalmente diferentes. O sea, que antes se duchaba una vez al día, ahora se ducha 2 o 3 veces al día si repite. Tiene una exposición solar mucho mayor. Tiene unos cambios de la piel, la recepción o la relación con el medio ambiente totalmente diferente. Y eso yo creo que tenemos que trabajarlo desde la farmacia. ¿Y cómo? Bueno, pues poniendo un servicio, protocolizando ese cuidado de la piel sana y abarcando esas nuevas tendencias. Esas nuevas tendencias en cuanto a este tipo de actividad y luego en cuanto a la demanda de los productos que tienen los consumidores. Ahora nos están demandando constantemente más productos naturales. Se puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede negar es que es una tendencia. Entonces, los laboratorios están formulando otros tipos de principios, a lo mejor buscando los mismos resultados, pero al final se están seleccionando otros principios activos. Y bueno, todo esto hace que el cambio es bastante importante, ¿no? En cuanto a la mentalidad y en cuanto al abordaje, ¿no? El tema del medio ambiente, la sostenibilidad. Ahora mismo hay una preocupación importante por el tema del medio ambiente. Con mi comportamiento, con los productos que utilizo, ¿puedo colaborar al enrarecimiento o a que el medio ambiente empeore? ¿O incluso puedo hasta mejorarlo? Pues son cosas que hoy día están encima de la mesa, ¿no? Incluso se está legislando sobre todas ellas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos activos que se me viene a la cabeza, el polietileno, algunas siliconas, las ciclometiconas, que se han prohibido por temas medioambientales, no porque hagan un daño directo o demostrado sobre la piel, ¿no? Entonces, todo esto es una cantidad de información muy grande, es como una costelera que hay que meter ahí y que desde la farmacia pues lo que tenemos es que analizarlo y protocolizarlo y convertirlo en un servicio. Y este servicio es, bueno, claro, pues no podemos olvidar que a la farmacia entra principalmente la gente buscando un medicamento, buscando un consejo para una patología. Pero ahí hay una serie de cruces donde aparecen todas estas circunstancias y yo creo que el farmacéutico hay un papel absolutamente fundamental. Sin duda. Hablabas de sol, ¿no? El 55% de los solares se venden en nuestro canal, en la farmacia, pero solo el 41% de la población española usa fotoprotector a diario, con lo cual esos millones de unidades que hoy vende la farmacia pueden multiplicarse por 5, por 6 o por 7. O hablabas de sostenibilidad.
Otro dato interesante, se dice que el 40% de los consumidores van a tener un acto de consumo sostenible en el 2030, que es que ya está aquí. En breve estamos casi en el 2030 y ya empieza a haber en los surtidos y en los portfolios que encontramos en la farmacia recargables, empezamos a ver productos o activos que provienen de las Green Science, que vienen por metodologías o cultivo o biotecnología, donde es súper respetuosa, ya no es solo el retinol que funcione o no funcione, sino además también, ¿no?, que respete tanto la piel, el bienestar, pero también el planeta. Pero es verdad que a nivel de categorías, a nivel de servicios, ¿no?, también nos llegan con la nutrición. La categoría de nutrición dentro de la farmacia está a doble dígito. De hecho, yo estoy segura que en todas vuestras farmacias lo estáis notando, toda la recomendación de complementos alimenticios se ha multiplicado y eso va a requerir que los productos que ofrezcamos y los servicios que ofrezcamos estén en línea, ¿no?, con lo que espera. Yo hoy siempre hablo del consumer, el paciente que tiene una patología, el consumidor que no tiene ninguna patología pero que pueden entrar en la farmacia, pero siempre el prosumidor, que es experto y por tanto nos va a exigir, ¿verdad, Tomás?, temas en producto, en servicios que ayuden, ¿no?, a desarrollar la categoría. Y yo, María, te quería hacer una pregunta. Tú que tienes en esa cabeza, María tiene todos los datos del mundo mundial, tiene todas las tendencias, sabe todas las cifras de todos los mercados, de todos los sitios. Tú, ¿cuáles son las oportunidades que ves más claras en la categoría de dermofarmacia? Pues mira, a nivel de categorías, claramente he dicho la fotoprotección, pero si me voy a la categoría grande es la categoría de rostro. La categoría de rostro es la categoría número 1, es la reina de la categoría. El 40% del gasto que se hace en belleza en el territorio español es en la categoría de antiedad. Y esas boomers, esas mujeres a partir de los 45, 50, 55 años, que ya quieren un cuidado integral donde se aborde el cuidado de la piel, el sentirme bien, pero a la vez también verme saludable, ese bienestar integral. Ese target para esta categoría es fundamental. Y es una oportunidad no solo de mejorar la calidad de vida de estas mujeres, porque tienen 2 veces más prevalencia de enfermedades que otras mujeres más jóvenes, la generación X, la generación Z, sino porque hacen el 40% del gasto. Y ahí es la oportunidad de negocio. Ya que estamos con banco, ¿no?, también vamos a hablar un poquito de business. Si el 40% del gasto se hace en la categoría antiedad y las boomers son las que más gasto hacen, que hacen más de 120 euros al año de gasto en belleza, esta aquí es una de nuestras primeras oportunidades que tenemos que abordar de la farmacia. Si no tenemos bien comunicados los ingredientes, si no tenemos bien comunicada la eficacia, o si nuestro equipo o nosotros mismos en el mostrador no estamos bien formados, no vamos a poder captar a esas consumidoras. Con lo cual, categoría de rostro, la number 1 como oportunidad. María, ¿qué has dicho? ¿120 euros al año? Más de 120 euros de mínimo por acto de compra, hasta 320 euros, 350 de media de gasto promedio anual. Son las heavy users. Con lo cual, en todo belleza, desde la limpiadora, la antiedad, hasta el serum hidratante. Y no lo están haciendo, solo están haciendo menos de 1 de cada 2 euros que gastan, lo están haciendo en la farmacia. Con lo cual, hoy en la farmacia tenemos una oportunidad clarísima en esta categoría de, si trabajamos bien el consejo, si comunicamos a estas consumidoras bien a través de la eficacia real, ingredientes que funcionen y buenas formulaciones, las vamos a coger. Ahora, no sirve de nada si entran y luego no hacemos algo. Tomás, dale, que ahí tienes mucho que hablar del servicio de atención dermofarmacéutica. A ver, yo creo que María lo ha explicado muy bien y yo creo que estamos en un momento en que también lo comentaba antes la doctora, que hay como una infoxicación, ¿no?, de información que nos viene la gente y que sea activos, que si la gente se lee los INCIs y que al fin y al cabo nos encontramos
que incluso nosotros mismos, los farmacéuticos, a veces nos perdemos en este mundo de tanta información, ¿no? Y que no sabemos poner pies en tierra. Yo creo que es muy importante todo el tema del servicio para pues hacer las cosas protocolizadas, hacer las cosas con un rigor científico, con un aval, con una seriedad de cara al paciente, ¿no? Y como he dicho antes, no todo el mundo puede entrar en el servicio, pero sí que ese acompañamiento, el servicio es seguimiento, el servicio es detección, el servicio nosotros nos pueden, porque cuando hablamos de servicio de dermofarmacia no es una rutina de cosmética, cuando hablamos de servicio de dermofarmacia, lo primero de todo, que esto no nos lo va a quitar nadie, es la revisión farmacológica, que tenemos un montón de medicamentos que tienen efectos secundarios en piel. Es la revisión de todo lo que es el esposoma, de saber si esa persona, pues cómo está durmiendo, cómo se está alimentando, qué tipo de estrés tiene, qué exposición solar, tóxicos, tabaco, alcohol. Es importantísimo conocer esto para saberlo. Y luego haremos la rutina, que la rutina sí que nos la pueden copiar, pero con esos datos que ya tenemos vamos a hacer una rutina mucho más centrada. Y luego, sin lugar a dudas, la suplementación, lo ha dicho María antes, que crece a 2 dígitos, pues esto es fundamental. Ahora, para mí hay un tema que es importantísimo. Tenemos el conocimiento, podemos darlo todo, no sé qué. Ahora, lo que no podemos hacer es volvernos locos con los productos. El nivel que nosotros tenemos de conocimiento tiene que estar al nivel del producto que recomendemos. No puede. Y yo a veces veo, en Infarma me volví loco, un montón de marcas y no sé qué y no sé cuántos. Y tú terminas diciendo, bueno, yo ni una marca estoy a favor, ni en contra de la otra, ni en contra de ninguna. Yo lo único que pido es que aquellos productos que nosotros demos sean buenos cosméticos. ¿Y qué es para mí un buen cosmético? Es aquel que tiene estudios de eficacia en producto final. Es aquellos que me demuestran a mí que tiene un producto de eficacia y no solo claims de marketing. No. Yo quiero estudios y que demuestren su validez. Y me da igual que la marca haya salido ayer o lleve 150 años. ¿Sabes? Pero yo quiero que tenga esa validez y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que nos basemos y que nos apoyemos en... Totalmente. Y hablando de futuro, ¿no? Porque hoy hablamos de futuro, Leonor, de tu experiencia en el conocimiento y de tu trabajo con dermatólogos, pediatras, oncólogos, enfermeras, médicos estéticos, que yo creo que tocas, ¿no? Como farmacéutica dentro del laboratorio, pero también conectas con la comunidad médica, porque como decía Marta, no sirve de nada trabajar aislados como farmacia, sino que se necesita al final de la prescripción a la recomendación poder abordar de manera integral para poder dar soluciones al paciente, pero en ese futuro, a nivel de ciencia, a nivel de innovación, ¿por dónde van los tiros, ¿no? ¿Por dónde podemos orientarnos para ver ese futuro de la dermofarmacia? Bueno, yo creo que también Tomás lo ha dicho, o sea, hay que trabajar un poco con esa cabeza y con esa parte de decir, al final la inversión fundamental son los estudios, es hacer estudios, es hacer pruebas de eficacia. Y antes lo decías tú, ¿no? Y un poco también para decir, nosotros tenemos 4.000 investigadores dentro del grupo que trabajan en 30 disciplinas diferentes, porque se empieza por la ciencia básica y al final tenemos que hacer lo que llamamos pues, toda esa parte de investigación translacional, cómo llego hasta la farmacia, ¿no? Porque muchas veces tengo un activo, o yo a veces veo, meto todo que algo hará. Y entonces vemos productos que dices, Dios mío de mi vida, esto yo siempre, y perdonadme el símil, pues al final bebes ron con Coca-Cola o bebes otra cosa o bebes Fanta de naranja sola, pero no puedes ir mezclándolo todo. Es decir, tiene que haber un criterio y para esto, pues la ciencia básica empieza a analizar qué es lo que pasa en la piel, cuáles son las patologías, cómo interfiere y a partir de ahí puedo seleccionar. Antes hablabais de la inteligencia artificial, ¿no? De los screening de alto rendimiento. Pues hay moléculas como puede ser el melasil antipigmentante, pues que se ha relacionado con una biblioteca de más de 100.000 moléculas. Podemos hacer una modelización matemática y tener una fórmula antes de haberla creado, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, el futuro hacia donde vamos. Y además de eso, creo que debemos exigir como farmacéuticos lo mismo que pasa con el mundo médico. Es decir, cuando llegas a una consulta, pues todo el mundo te dice pues, qué estudios tienes, cómo los haces, o en in vitro, o en in vivo,
con cuántas personas, cuáles son los resultados, porque a veces lo que vemos, y el otro día lo hablamos con Tomás, ¿no? Veo un test de uso solamente y tengo que ver pues todo lo que es la parte metodológica de decir, hay muchísimos aparatos. Dentro de L'Oréal pues probablemente hay más de 3.000 aparatos con los cuales se mide, que es como pues una cámara, algo objetivo. Luego tengo los estudios clínicos, que es el especialista el que interpreta todo eso, y luego tengo el test de uso, porque al final mi consumidor es el que tiene que revalidar todo eso, y los tres tienen que tener la misma fotografía. Cuando yo hago eso y hago más de 100 test para un producto, puedo decir, tengo un buen producto. Luego tenemos que diferenciar un poco qué es lo que hay o qué me están contando, porque a veces veo, reduce el 70% de las arrugas, y tú dices, ostras, pues voy a volver a los 20. Asterisco, ¿no? En un test de consumidores se ha dicho que el 70% de los consumidores dicen que les reducen las arrugas. Entonces, claro, cuando tú llegas con un 18% te dicen, pero por Dios. Entonces, creo que como farmacéuticos debemos cada vez más exigir esa parte. Y luego, que Manuel decía también, y acabo, algo que has dicho, entran en la farmacia buscando un medicamento, buscando esa parte de patología. Antes, si recordáis, y sobre todo, bueno, pues de mi trabajo, sobre todo con la dermatología, antes la gente iba al dermatólogo por una patología o iba con una piel sana para estar mejor. Y creo que ahí es donde tenemos que ir con la farmacia también, para que nos vean como promotores de salud en la piel, no solamente en la patología, sino también en esa piel sana, porque cada vez queremos estar mejor y nuestra función es promover esa salud, no solamente la salud, esa ausencia de enfermedad, es el bienestar físico y psicológico. Y creo que ahí tenemos un papel. Ya no, me callo. Es que Leonor, da gusto escucharla. Pero tenemos que cerrar, ¿no? Tenemos que cerrar con unas conclusiones que luego viene nuestra compañera Marta a seguir hablándonos de futuro y de áreas bastante interesantes. Así, en minuto de gloria, si tuvieseis que dar unas conclusiones, Manuel, empiezo contigo, para ese futuro de la dermofarmacia y para aquellos que quieren desarrollarla, ¿cuál sería como tu punto clave a compartir? Yo diría que sería la personalización en cada uno de los clientes, pacientes, que es lo que ellos nos van a exigir. Y una personalización ya no solamente es la recomendación de un producto, que yo creo que es una de las cuestiones por las que los productos se multiplican. Uno, como decía Tomás, que cada vez se ven más, porque como hay tanta demanda y cada uno nos creemos únicos, pues queremos nuestro producto. Pero más allá de eso, pues los consejos farmacéuticos a la hora de alimentación, de cuidado, de prácticas sanas en todos los aspectos, esa personalización en el cliente, bien protocolizada, convertida en un servicio, yo creo que es el futuro, porque coger un producto de la estantería me da igual entrar en la farmacia que en Mercadona, que en cualquier cosa. En la farmacia tenemos que darle algo más y yo creo que ahí está la clave. Es cierto que, bueno, que hay gente que busca el consejo, le pregunta a su farmacéutico con mucha atención, lo recibe y luego se va y lo compra el producto por internet. Pero bueno, eso no tiene por qué hacernos a nosotros desistir del intento, ni muchísimo menos, sobre todo porque es el camino y porque el mercado es enorme. Ahí me gustaría, antes habéis hablado un poco de números, y una cosa, no sé si lo sabéis, España exporta más cosméticos a todo el mundo que aceite de oliva, que calzado o que vinos. Y sin embargo eso no se sabe. Por eso lo digo que el mercado es enorme y es muy grande. Entonces, bueno, que haya algunos que prefieran el canal online o tal. Bueno, pero nosotros somos profesionales, tenemos que estar ahí y tenemos que hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. Tomás, tus conclusiones para el futuro. A ver, Manu ha hecho una muy buena conclusión. Yo, claro, Te he retado. A ver cómo lo arreglamos ahora. No, a ver, yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra imagen de profesional sanitario, que esto es fundamental. No tenemos que perder
la imagen de profesional sanitario y tenemos que, y una de las formas más importantes de hacerlo es desarrollando los servicios, haciendo una farmacia más asistencial, menos centrada en el producto y más centrada en el paciente. Y yo creo que la manera, hay una frase de César Ritz, que es el fundador de los hoteles Ritz, que decía lo que no se pone en valor se pone en riesgo, y es una frase que usa mucho el presidente del Consejo, y yo me la hago mía, y es verdad. Si no ponemos en valor nuestra profesión, si no ponemos en valor la dermofarmacia y el consejo farmacéutico, lo vamos a poner en riesgo y la población va a ir a buscar ese consejo a otro sitio. Por lo tanto, para no poner en riesgo nuestra profesión, pongámosla en valor apoyándonos en los servicios de dermofarmacia. Más cierto, vamos, eso se merece. Y totalmente de acuerdo con Tomás. Tenemos fortalezas. La farmacia tiene unas fortalezas que es lo que dice Tomás, y no voy a repetirlo, es cómo transformar esas fortalezas en oportunidad y coger esas fortalezas y trasladarlas. Por ejemplo, ser el referente en redes para la población. El farmacéutico, ¿por qué no puede ser el referente en redes? Y hay muchos compañeros que están trabajando para que el experto del cuidado de la piel, a través de los médicos y a través de los farmacéuticos, los medfluencers, nos convirtamos en los expertos de salud. ¿Por qué no? Cuando un consumidor entra en una farmacia puede vivir una experiencia de salud donde el lineal le hable de lo que quiere buscar y no que tenga solo que estar en el mostrador para gastar tiempo, que no hay mucho en la farmacia, que los propios lineales, que las propias farmacias sean una verdadera experiencia de salud. Y por último, la terapia coadyuvante, el corazón y el alma de la farmacia. Ya pueden existir todos los canales que quieran, que 2,5 millones de personas visitan diariamente la farmacia española. Tenemos el poder del medicamento, no nos lo ha quitado nadie. Aprovechemos para mejorar la calidad de vida, adherencia al tratamiento, porque es nuestro corazón y alma, pero también es nuestro futuro para desarrollar la dermofarmacia. Madre mía, María, qué maravilla. Leo, ¿algo más que tenemos que dejar a Marta para lanzar? Vamos a dejar a Marta, pero yo os diría protocolizar, protocolizar, protocolizar. Es decir, tenemos que convertirnos en asesores. Y cuando uno es asesor, las personas vienen a buscar su consejo. Pero eso no nos sirve el decir, sé mucho, te cuento las características, etc. Es poquito a poco, es dar esos servicios. Y así, una vez que te conviertes en asesor, van a venir y van a decir, voy a esta farmacia que a lo mejor está más lejos que esta otra, pero ahí me entienden, ahí saben lo que quiero, ahí me van a dar mi necesidad, lo decís, del paciente en el centro. Y yo creo que eso es fundamental. Y hacer protocolos. Y mientras que estamos vendiendo un producto que a veces nos da mucha cosa, ¿no? Porque somos como el hada madrina y de pronto somos el cobrador del frac, porque tenemos que decir cuánto cuesta, y ese cambio de rol nos cuesta mucho como farmacéuticos. Y sin embargo, todos queremos comprar algo porque si nos lo venden bien, lo queremos y además vamos a volver. Entonces, pensemos que tenemos la fuerza de ese consejo, que hagamos protocolos, que demos esos consejos asociados siempre, porque es muy importante. Y además yo os diría simplemente un punto, ganemos las batallas una a una, no lo queramos abarcar todo. Aquí hemos hablado de piel sana, de piel patológica, de complemento. Veamos cuál es la farmacia, dónde tenemos ese grado de madurez y empecemos por ahí. Y poco a poco iremos creciendo. Lo hemos visto en pandemia, nos hemos convertido en el eje principal por la cercanía, por la profesionalidad, por la accesibilidad que tenemos hoy en día y por la confianza. Así que ahora tenemos que seguir promoviendo todo eso. Súper. Pues con esto esperamos que el futuro, y si nos vemos en próximos años, hayáis desarrollado la dermofarmacia y si no la hayáis multiplicado. Muchas gracias y dejamos a la siguiente ponencia. Gracias a vos.